No entiendo por qué todos piensan que soy un monstruo. Solo quiero vivir mi vida y estoy cansada de ser castigada por seguir adelante. Mi hija se niega a hablar conmigo y nadie entiende lo difícil que ha sido para mí. Nunca pensé que publicar aquí me llevaría a algo, pero tal vez alguien finalmente pueda ver mi lado de la historia. Mi esposo y yo estuvimos casados por más de 20 años, y la mayor parte del tiempo no fui feliz. Nos casamos jóvenes. Yo tenía 20 y él 24. En ese entonces, pensé que era todo lo que quería. Era estable, confiable y amable. Pero con los años, la estabilidad se convirtió en aburrimiento. Nuestra relación se estancó. Cuando se enfermó hace 3 años, todo se derrumbó. Le diagnosticaron una enfermedad crónica que lo dejó incapaz de trabajar y constantemente cansado. De repente, ya no era solo su esposa, también era su cuidadora. Se obsesionó con su salud, y cada conversación giraba en torno a su dolor o sus tratamientos. Sentía que me estaba ahogando. Nadie habla de lo difícil que es ser quien sostiene todo. Trabajaba a tiempo completo, manejaba todas las cuentas, cuidaba de nuestra hija y además hacía de enfermera. Él dejó de ser mi compañero. Estaba sola en ese matrimonio y a nadie le importaba. Entonces, hace un año, conocí a alguien en el trabajo. Es más joven, tiene 30 años frente a mis 40, pero me hizo sentir viva de nuevo. Llamémosle Jaque. Jaque me veía de una manera en que mi esposo no lo había hecho en años. Me hacía cumplidos, me hacía reír y me recordaba lo que se sentía ser deseada. No tenía la intención de que se convirtiera en una aventura, pero simplemente sucedió. Al principio, me decía a mí misma que era inofensivo, que necesitaba un escape, algo que fuera mío. Pero cuanto más tiempo pasaba con Jaque, más me daba cuenta de que merecía ser feliz. La enfermedad de mi esposo no debía definir mi vida. Me convencí de que él no querría que desperdiciara mi vida sintiéndome miserable, aunque en el fondo sabía que nunca me perdonaría si se enteraba. Se enteró, y eso lo destruyó. Me rogó que me quedara, que intentáramos terapia, pero no pude hacerlo. Me mudé. Él no dejaba de llamarme y enviarme mensajes, diciéndome cuánto me necesitaba, pero yo ya había terminado. Le dije que no podía vivir mi vida por él. Hace 6 meses, él tomó la decisión de quitarse la vida. Mi hija fue quien lo encontró. Me llamó llorando y, lo admito, no sabía qué decir. ¿Qué podía decir? Fue trágico, sí, pero él tomó su decisión. No puedo cargar con el peso de sus decisiones. Después del funeral, mi hija me cerró completamente. Se mudó con sus abuelos, y cada vez que intento hablar con ella, me ignora. Solo tiene 16 años, pero actúa como si lo supiera todo. Le sugerí terapia, pero se negó. Mientras tanto, Jaque ha sido mi roca. Me entiende de una manera que nadie más lo hace. Me ha ayudado a ver que no soy una mala persona. Simplemente merezco ser feliz. Me mudé con él hace unos meses y finalmente estoy empezando a sentirme yo misma otra vez. Pero mi hija está atrapada en el pasado. Se aferra a la memoria de su padre como si fuera un santuario y me culpa por todo. Ni siquiera le da una oportunidad a Jaque. Entiendo que esté dolida, pero en algún momento tiene que madurar. La vida sigue. Así que, Reddit, díganme, ¿por qué debería sentirme culpable por encontrar a alguien mejor, por seguir adelante y ser feliz, mientras mi hija se aferra al pasado? La perspectiva de la hija. He guardado esto por tanto tiempo, y ya no puedo más. Mi mamá publicó en Reddit haciéndose pasar por una víctima, y ya estoy harta. Si ella quiere contar su versión de la historia, está bien, pero yo también voy a contar la mía. Tal vez así la gente vea la verdad. Desde que puedo recordar, mi papá fue mi mejor amigo. Era el tipo de papá que se sentaba conmigo durante horas ayudándome con la tarea, incluso después de trabajar todo el día. Me llevaba al parque, construía fuertes de mantas y se quedaba despierto hasta tarde inventando historias tontas para dormir. No era solo mi papá, era mi héroe. Cuando se enfermó, todo cambió. Al principio pensamos que solo era estrés, pero luego vino el diagnóstico, una enfermedad degenerativa que lentamente le quitaría todo. Solo tenía 13 años, pero sabía que era serio cuando mi mamá apenas reaccionó. Solo suspiró, como si fuera un inconveniente, como si su salud fuera algo que se interponía en sus planes. Empezó a pasar menos tiempo en casa. Papá estaba atrapado en el sofá, agotado, mientras yo intentaba ayudarlo como podía. Aprendí a cocinar comidas básicas porque mamá trabajaba hasta tarde todo el tiempo. Dejó de venir a las cenas familiares. Cuando estaba en casa, actuaba como si cuidarlo fuera una carga. Escuchaba sus peleas. Ella lo acusaba de ser demasiado necesitado y decía cosas como, yo no firmé para esto. Papá siempre trataba de calmarla, de disculparse, aunque él no había hecho nada malo. No sé cómo seguía adelante, viendo a la persona que amaba tratarlo como una carga. Cuando me enteré de la aventura, al principio no lo creí. Papá trató de ocultármelo, pero vi los mensajes en su teléfono una noche que lo dejó en la encimera. Estaba enviándole mensajes a alguien llamado Jaque, como ella mencionó en su publicación. La confronté y ni siquiera lo negó.
Solo puso los ojos en blanco y dijo, lo entenderás cuando seas mayor. ¿Entender qué? ¿Que está bien destruir a tu familia porque estás aburrida? Lo peor fue cómo lo destrozó a él. Intentó con todas sus fuerzas mantenerse fuerte por mí, pero podía ver cuánto le dolía. Le rogó que se quedara, incluso después de todo. Me dijo una noche que sentía que ya no era suficiente para ella, que tal vez si no estuviera enfermo, ella todavía lo amaría. Días después, ella se mudó. Yo fui quien lo encontró. Volví de la escuela y la casa estaba demasiado silenciosa. Pensé que tal vez estaba durmiendo, pero cuando fui a revisar su habitación, no estaba ahí. Lo encontré en el garaje. No puedo sacar esa imagen de mi cabeza. Llamé al 911, pero ya era demasiado tarde. Él ya se había ido. ¿Saben qué dijo mi mamá cuando la llamé llorando? Lo siento, pero esto no es mi culpa. Ni siquiera volvió a la casa. Me dejó lidiar con la policía, la ambulancia, todo. Tengo 16 años y tuve que encargarme de todo porque ella estaba demasiado ocupada jugando a tener una nueva vida con su novio. Después del funeral, me mudé con mis abuelos. No podía quedarme en esa casa. Sentía que estaba encantada, como si cada habitación me recordara a él. Mis abuelos han sido increíbles, pero ni siquiera ellos pueden borrar el dolor de lo que mi mamá hizo. Ahora actúa como si fuera la víctima. Sigue llamándome, diciendo que la estoy castigando por cortarla de mi vida, como si le debiera perdón. Incluso quiere que conozca a Jaque, como si alguna vez quisiera sentarme frente al hombre por el que ella nos dejó mientras mi papá estaba muriendo. Estoy en terapia ahora, pero es difícil. Algunos días todavía me culpo a mí misma. Sigo pensando que si hubiera llegado a casa más temprano, tal vez podría haberlo salvado. Pero luego recuerdo que no fui yo quien lo rompió. Fue ella. Así que sí, tal vez me aferro al pasado, pero ¿cómo se supone que siga adelante cuando cada día me recuerda lo que hizo? Mamá, si estás leyendo esto, deja de intentar reescribir la historia. No eres la víctima aquí. Tomaste tus decisiones. Ahora tienes que vivir con ellas. Actualización de la madre. No puedo creer el odio que recibí en mi última publicación. Vine aquí buscando apoyo, pero todo lo que obtuve fueron juicios. Para aquellos que no leyeron, publiqué sobre cómo mi hija se negó a hablar conmigo después de la muerte de su padre. Seguí adelante con mi novio y ella me cortó, culpándome de todo. Lo que la gente no entiende es que mi matrimonio había terminado mucho antes de que mi esposo muriera. Su enfermedad lo consumió todo. Era como si yo ya no existiera. Yo daba, y no quedaba nada de mí. La muerte de mi esposo fue trágica, pero no fue mi culpa. Yo no lo obligué a tomar esa decisión. Ahora mi hija está publicando mentiras sobre mí en línea, haciéndome quedar como un monstruo. Es una adolescente, no entiende lo complicadas que pueden ser las relaciones. He intentado comunicarme con ella tantas veces, pero se niega a escuchar. Solo quiere hacerse la víctima. Jaque, mi novio, ha sido la única persona que me ha apoyado durante todo esto. Me entiende de una manera que nadie más lo hace. He pasado por tanto, y merezco ser feliz. Pero parece que el mundo quiere castigarme por seguir adelante. Reddit, necesito saber, ¿por qué todos esperan que cargue con el peso del dolor de los demás? Nota del editor, la hija básicamente repitió lo que dijo en su publicación, pero agregó más información. Comentario de la hija, esta es la segunda publicación de mi mamá sobre mí, y no puedo quedarme callada más tiempo. Está mintiendo otra vez, tratando de hacerse pasar por la víctima. Pero aquí está la verdad, mi mamá me abandonó a mí y a mi papá cuando más la necesitábamos. No solo siguió adelante, nos dejó. Hace 3 años, mi papá fue diagnosticado con una enfermedad crónica. Fue difícil, pero nunca dejó de intentar estar ahí para mí. Siempre preguntaba por mi día, me ayudaba con las tareas escolares, incluso cuando estaba exhausto. Era mi roca, incluso cuando sabía que estaba sufriendo. Mi mamá, por otro lado, se desconectó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Empezó a trabajar hasta tarde, salir con amigas y dejarme a mí para cuidar de mi papá. Rodaba los ojos cuando le pedía ayuda o se quejaba de que su enfermedad estaba tomando control de su vida. Dijo eso muchas veces, su vida, como si no fuéramos parte de ella. Luego conoció a Jaque. Al principio no lo sabía, pero comencé a notar cuánto tiempo pasaba en su teléfono, cómo salía de la casa luciendo más feliz de lo que la había visto en años. Una noche vi los mensajes. Llamaba a Jaque el amor de su vida mientras mi papá estaba en la habitación contigua, luchando por levantarse de la cama. Cuando mi papá se enteró, lo destrozó. Intentó perdonarla, le rogó que fueran a terapia juntos. Ella se negó. Dijo que necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Meses después, se mudó. Y entonces mi papá no pudo soportarlo más. Terminó con su vida, y fui yo quien lo encontró. Tenía 16 años. Llegué a casa de la escuela y encontré a mi papá en el garaje. Tuve que llamar a la policía. Tuve que sentarme sola en la casa, esperando a que llegaran. Mi mamá ni siquiera apareció cuando la llamé llorando. Solo dijo, esto no es mi culpa.
Ni siquiera vino a ayudarme. No le importó. Después del funeral, se mudó con Jaque. Yo me mudé con mis abuelos porque no podía estar cerca de ella. Sigue llamándome egoísta por cortarla de mi vida, pero fue ella quien destruyó a nuestra familia. Y ahora está aquí, en Reddit, actuando como si fuera la víctima. No lo es. Nos abandonó. Ella mató a mi papá, incluso si no lo hizo directamente. Lo dejó quebrarse, y ahora quiere que conozca a Jaque, como si no fuera parte de lo que nos destrozó. Mamá, si estás leyendo esto, para. Deja de mentir. Deja de culpar a los demás. Tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellas. Segunda historia. Mi hermana me inculpó de robar el fondo para su boda y mis padres exigieron que le pagara. Luego me desheredaron creyéndole a ella. Ahora, 2 años después, mis padres regresaron diciendo que la vida de mi hermana está arruinada por una adicción al juego. Su esposo se divorció de ella, está en deudas financieras y me piden reconciliarme con ella para ayudarla a sanar. Para dar un poco de contexto, tengo 29 años y crecí con mi hermana Vanessa, de 31 años. Desde siempre, ha sido la favorita de mis padres. Era la niña dorada, extrovertida, encantadora y consentida. Yo, en cambio, era la responsable, la que tenía que trabajar para conseguirlo todo, la que siempre recibía las charlas sobre ser demasiado seria. Vanessa siempre ha tenido problemas de dinero. Gasta como loca y toma decisiones financieras terribles, pero mis padres siempre la rescatan. Deudas de tarjetas de crédito. Ellos las pagaban. Los pagos de su auto. Cubiertos. Mientras tanto, yo trabajaba duro, ahorraba cada centavo y nunca pedía ayuda. Hace 2 años, mi ahora esposo y yo estábamos ahorrando para nuestra boda. No teníamos mucho, pero estábamos orgullosos de lo que habíamos guardado en nuestra cuenta conjunta. Vanessa también estaba comprometida, pero los planes para su boda eran ridículamente extravagantes y completamente fuera de su presupuesto. Ahí fue cuando todo se fue al infierno. Un día, de la nada, mis padres me acusaron de robar el fondo de boda de Vanessa. Supuestamente, ella les mostró pruebas de que había transferido miles de dólares de su cuenta de ahorros a la mía. Estaba completamente impactada. Primero, ni siquiera sabía que ella tenía un fondo de boda. Segundo, nunca robaría, y mucho menos a mi propia hermana. Traté de explicarlo, pero no quisieron escucharme. Mis padres estaban furiosos, diciendo que había traicionado a Vanessa y a la familia. Me exigieron que devolviera el dinero o me cortarían. Les rogué que investigaran más a fondo, pero Vanessa había falsificado capturas de pantalla de transferencias bancarias falsas y estaba actuando como una víctima digna de un Oscar. Lloraba, me acusaba de arruinar su futuro y armó toda una historia de cómo confiaba en mí y yo la había traicionado. Me negué a darles dinero que no les debía. Fue entonces cuando me desheredaron. Le contaron a toda la familia extendida lo que supuestamente había hecho, y todos les creyeron. Me cortaron completamente, sin llamadas telefónicas, sin navidades, nada. Mis tías y tíos me enviaron mensajes horribles, mis primos me bloquearon en redes sociales. Fue humillante. Mientras tanto, Vanessa tuvo su boda. Mis padres le dieron el dinero que supuestamente robé, y tuvo su gran día mientras yo trataba de recoger los pedazos. 2 años después, desde entonces, he mantenido 0 contacto con mi familia. Al principio fue difícil, pero mi esposo y yo hemos construido una buena vida juntos. Tuvimos una pequeña y hermosa boda con sus padres y amigos cercanos, compramos una casa y nos enfocamos en nuestras carreras. Honestamente, mi vida nunca ha sido mejor. Pero la vida de Vanessa, no tanto. Su matrimonio se desmoronó en menos de 1 año. Su esposo la dejó después de descubrir que tenía un problema de adicción al juego. Ahora vive nuevamente con mis padres, quienes la están apoyando económicamente porque está en bancarrota. Hace unas semanas, recibí un mensaje de mi mamá. Decía que necesitaban hablar y me rogaba que fuera a su casa. Al principio lo ignoré, pero luego mi papá llamó, y finalmente cedí. Cuando llegué a su casa, mi mamá empezó a llorar de inmediato, pidiendo disculpas por todo. Dijo que habían descubierto que Vanessa había mentido sobre el fondo de boda. Al parecer, no existía tal fondo. Vanessa inventó todo porque estaba ahogada en deudas por el juego y necesitaba dinero rápido. Me usó como chivo expiatorio porque sabía que mis padres le creerían. Me quedé sentada, atónita. Durante años fui la paria de la familia por algo que no hice, y ahora apenas están admitiendo que estaban equivocados. Mi papá dijo que se sentían terribles y querían arreglar las cosas. Luego me dijeron la verdadera razón por la que me habían contactado. Querían que perdonara a Vanessa porque está pasando por un mal momento, y creen que la familia necesita unirse. Cuando pregunté si Vanessa se había disculpado, mi mamá se mostró incómoda y dijo que aún no está lista, pero que ha pasado por mucho. Les dije que necesitaba tiempo para pensar, pero honestamente estoy furiosa. Vanessa destruyó mi reputación, arruinó mi relación con toda mi familia y todavía no ha asumido ninguna responsabilidad. Mis padres la permitieron entonces y la siguen permitiendo ahora. No creo poder perdonarlos.
Pero una parte de mí se siente culpable por no darles otra oportunidad. Así que, Reddit, ¿soy la mala por negarme a perdonar a mi familia? Actualización. Hola a todos. No esperaba tanto apoyo en mi publicación original, pero gracias por todos los comentarios y consejos. Leer sus perspectivas realmente me ayudó a procesar todo. No estaba segura de cómo manejar la situación, pero después de pensarlo mucho, decidí que necesitaba escucharlos una vez más. No por ellos, sino por mí. Acepté reunirme con mis padres en su casa. Para ser honesta, no estaba segura de qué encontraría, pero me dije a mí misma que mantendría la calma, sin importar qué. Cuando llegué, mi mamá inmediatamente empezó a llorar otra vez. No dejaba de decir cuánto lo sentían, cuánto me habían extrañado y que deberían haber sabido mejor. Mi papá estaba más callado, pero dijo que se sentía avergonzado por cómo me trataron. Admitieron que las mentiras de Vanessa los habían cegado por completo, pero en ese momento creyeron que estaban protegiéndola. Les hice la pregunta que me había atormentado durante años. ¿Por qué fue tan fácil creer que yo robaría? Nunca he hecho algo así en mi vida. Mi mamá dijo algo sobre cómo Vanessa parecía tan convincente y cómo no creyeron que mentiría sobre algo tan serio. Mi papá añadió que estaban bajo mucha presión con los planes de la boda y actuaron por emoción. No dieron respuestas reales, solo excusas. Entonces Vanessa entró. No sabía qué esperar. Tal vez una disculpa sincera, tal vez un poco de remordimiento. En cambio, Vanessa actuó como si fuéramos a ponernos al día de forma casual. Sonrió, se sentó y dijo, «Supongo que ya te contaron todo, ¿no?» Me quedé mirándola. «Sí, me dijeron que mentiste sobre el fondo de boda y me culpaste por tus deudas de juego». Ella se encogió de hombros, dio una disculpa a medias diciendo que no pensó que esto llegaría tan lejos y añadió, «De todas formas, tú estás con tu esposo viviendo una vida feliz, a diferencia de mí». No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije exactamente cómo su mentira me había afectado, cómo perdí a mi familia, cómo tuve que bloquear a personas que me acosaban, cómo pasé noches llorando porque me sentía tan sola. Su respuesta: «Eso no es mi culpa. Mamá y papá fueron los que reaccionaron de más». Miré a mis padres, esperando que dijeran algo, lo que fuera para responsabilizarla. Pero solo se sentaron en silencio incómodo. Vanessa, por supuesto, aprovechó para empezar a sermonearme. Dijo que debería superarlo porque la familia es más importante que los rencores. Incluso tuvo el descaro de decir, «Tienes una buena vida ahora. ¿Qué importa?» Me levanté y dije, «Importa porque me destruiste, y ellos te creyeron. Nunca te has disculpado y sigues actuando como la víctima». Después de eso, me fui. Mis padres me suplicaron que me quedara, diciendo que podíamos superar esto como familia, pero no pude hacerlo. Siguen priorizando a Vanessa, y ella sigue siendo la misma persona manipuladora de siempre. Desde entonces, mi mamá me ha enviado múltiples mensajes pidiéndome que lo reconsidere. Dice que Vanessa está en terapia ahora y tratando de mejorar, pero eso no cambia el hecho de que nunca ha asumido responsabilidad por lo que me hizo. No sé qué hacer. No quiero aferrarme al enojo para siempre, pero tampoco creo poder confiar en mi familia otra vez. Mis padres pueden haber pedido disculpas, pero siguen permitiendo el comportamiento de Vanessa. Si los dejo regresar a mi vida, ¿qué les detendría de volver a traicionarme la próxima vez que necesiten un chivo expiatorio? No he decidido qué hacer aún. Muchos de ustedes mencionaron en los comentarios que perdonar no significa reconciliarse, y creo que es hacia donde me inclino. Puedo perdonarlos por mi propia paz mental, pero eso no significa que deba dejarlos volver a mi vida. En cuanto a Vanessa, no creo que alguna vez pueda perdonarla, no porque guarde rencor, sino porque ni siquiera ha intentado enmendar las cosas. Su disculpa no fue más que excusas y desvíos. De todas formas, gracias de nuevo por todos sus consejos y apoyo. Actualizaré si algo cambia, pero por ahora me mantendré alejada y me enfocaré en mi propia felicidad.